Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 5 de febrero de 2021. Bueno, tremenda semana hemos tenido, teniendo en cuenta que venimos de una semana bastante agitada con todo lo que pasó con Reddit y con Wall Street Bets y con todas las empresas que hicieron subir de manera bastante acelerada. Pero fíjense lo que tenemos esta semana: el Standard & Poor's, el Nasdaq en récord histórico. Excelente semana para las empresas tecnológicas. Google tuvo una gran semana, Microsoft también, PayPal también, Amazon también. Así que ha sido una gran semana para las empresas tecnológicas y para el mercado en general. Así que vamos a hablar un poquito de la coyuntura y después vamos a hablar un poco de temas más de fondo y más pensando a largo plazo. Así que bueno, arrancamos obviamente con el tema de los Redditors, o sea, los usuarios de Reddit que hicieron hace apenas una semana subir mucho el precio de acciones como GME, como AMC, como BlackBerry, como Nokia, y que bueno, si bien es cierto que no afectaban demasiado al mercado en su conjunto, porque las empresas que ellos estaban haciendo subir eran de muy baja capitalización de mercado, o sea que no afectaba al mercado. Sí, obviamente generaron incertidumbre porque el mercado no los tenía descontado en los precios. O sea, cuando aparece algo inesperado que el mercado no tiene descontado en los precios, el mercado se pone incierto porque obviamente aparece información nueva, aparece en este caso como un actor nuevo que era esta gente de esta red social. Entonces inmediatamente todos los actores del mercado, desde el inversor minorista hasta el gerente de un portfolio manager, se preguntan, bueno, a ver, ¿quién es esta gente? ¿Qué poder tiene? ¿Qué capacidad tienen para influir en los precios? Y eso genera incertidumbre, y eso obviamente la incertidumbre no le gusta a los inversionistas, no le gusta al mercado, y eso provoca volatilidad en el menor de los casos y bajas correcciones en el peor de los casos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en el caso del COVID, del coronavirus, para esta época del año pasado fue cuando se empezó ya fuertemente a tener en consideración que esto podría ser algo grave. El mercado tardó 5 semanas en incorporarlo a los precios. O sea, irrumpe el coronavirus, más o menos para el 14 de febrero se inicia la baja fuerte que termina el 23 de marzo, y fueron 5 semanas no solo de una baja que llevó al Standard & Poor's a caer 34%, sino de una volatilidad y una incertidumbre increíbles. O sea, fue un momento de muchísima incertidumbre porque era constantemente todo el tiempo incorporándose información nueva al mercado de países que hacían cuarentenas, algunos más estrictas, otros menos estrictas, información que circulaba desde la Organización Mundial de la Salud a la Royal Academy de Londres. O sea, era mucha información que se iba mezclando. Entonces en ese torbellino de información que se cruzaba en todo momento, los inversores tenían que decidir qué hacer, y es obvio que ante semejante cantidad de incertidumbre muchos, la gran mayoría, prefiera tomar ganancias, salir del mercado, evitar la volatilidad, y bueno, eso llevó a toda la baja que hubo, porque además obviamente era un cambio fundamental. O sea, estaban cambiando los fundamentos de la economía mundial, o sea, cambiaban los fundamentos de prácticamente las empresas de todos los sectores, sin dejar afuera ninguno. Entonces, bueno, fue toda esa baja que vimos. Ahora, en el momento en que aparece la Fed, que aparecen los gobiernos, en que aparece más información, en que ya se tiene más claro de qué se trata, o sea, cómo es el virus, cómo es el mecanismo de contagio, bueno, cómo se está empezando a realizar los mecanismos de prevención, los laboratorios que ya empiezan a anunciar que iban a estar desarrollando vacunas y que iban a acelerar los procesos para poder aprobarla. Bueno, en el momento en que se empieza a juntar más información y en que empieza a haber certeza, como nosotros vemos acá en el gráfico, inmediatamente los inversores vuelven a posicionarse pensando a largo plazo. Al principio piensan a 12 a 24 meses. Como ya saben, siempre lo repito una y otra vez, las acciones se mueven descontando los escenarios más probables, sobre todo los escenarios económicos, porque en los países desarrollados la política no influye tanto, pero en los países emergentes como el nuestro sí. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, escenarios económicos de 3 a 24 meses, el mercado alcista, como estábamos hace un año,
posicionados principalmente mirando el largo plazo. Cuando viene semejante cantidad de incertidumbre, los inversores se posicionan en el corto plazo hasta tener un poco más de información clara sobre lo que puede pasar, sobre cómo van a quedar los fundamentos de las empresas luego de toda esta información nueva que está incorporándose a los precios. Bueno, una vez que ya tienen una visión bastante más clara de lo que va a pasar, nuevamente empiezan a pensar a largo plazo. Ustedes saben que las valuaciones de las empresas, cuando yo evalúo una empresa, como mínimo la voy a evaluar a 2, 5 años, en el mejor de los casos a 10 años, o sea que estoy pensando bien los fundamentos de la empresa a largo plazo. Cuando ya tengo un poquito más de previsibilidad sobre eso, entonces veo qué me quedó barato, qué me quedó caro y obviamente compro lo que está barato. Bueno, eso fue lo que pasó a partir de marzo del año pasado. En este caso, por supuesto, sucedió algo relativamente similar, pero en muchísima más baja intensidad. Irrumpe esta gente de Reddit, el mercado no los tenía descontado, no sabía quiénes eran ni el poder de fuego que tenían. Y bueno, entonces el mercado obviamente se pone volátil, o sea, algunos inversores, algunos fondos de inversión habrán puesto... se habrán puesto en alerta, habrán obviamente girado más su visión al corto plazo. Bueno, a ver, ¿quién es esta gente? ¿Qué poder tiene para influir en los precios? ¿Puede afectar los precios de grandes acciones? En el momento en que quedó bastante claro de que esta gente, bueno, por un lado estaba haciendo un proceso de manipulación de mercado, bueno, por el otro obviamente estaba poniendo como objetivo acciones de muy baja capitalización. Era obvio que no iban a poder hacer lo mismo con acciones de gran capitalización. En ese momento ya el mercado los incorpora a los precios y bueno, vemos ya la recuperación que vimos esta semana con ya mucha más certeza. Fíjense que esta semana poco y nada se ha hablado, ya está listo, el mercado los incorporó a los precios, son un actor más del mercado, ya forman parte de los precios, listo, el mercado directamente, una vez que tiene toda esa información, listo, vuelve a mirar para adelante. Entonces, eso es lo que dice acá abajo. Los Redditors generaron volatilidad e incertidumbre por unos días mientras eran la novedad, pero rápidamente el mercado los incorpora en los precios. O sea, tienen que entender bien esto. Por eso es importante que uno sea muy humilde a la hora de invertir, a la hora de analizar el mercado, porque el mercado es muy eficiente cuando se trata de incorporar en los precios toda la información públicamente conocida y disponible al alcance de todos. O sea, el mercado es muy eficiente en ese sentido. Por esa razón ya no sirven más, por ejemplo, utilizar los ratios como el price earning, como el price to sales, como el price to book value, porque son ratios que tuvieron sentido en la década de los 70, en la década de los 80, cuando no había sistemas informáticos, cuando eran pocos los que conocían esa información, porque para conocer esa información uno tenía que pedir los balances en las empresas y no estaban disponibles tan fácilmente como están ahora. Entonces, esa gente, la que inventó el price to sales, el price earning, el price to book value, era gente que operaba con información que no tenía el resto del mercado, porque no era tan fácil conseguir esa información. Entonces, hoy por hoy, con esa información disponible gratuitamente al alcance de todos, esa información ya está en los precios. Entonces, por ejemplo, decir que el mercado está caro porque el price earning del Standard & Poor's es, supongamos por caso, 25 y que históricamente ha sido, por ejemplo, no sé, 18, bueno, es no tener en cuenta lo eficiente que son los mercados. O sea, claramente el mercado, o sea, el conjunto de los inversores conoce esa información. Y si aún así el mercado sigue subiendo conociendo esa información, es porque el mercado está mirando otra cosa o es porque ya no lo considera tan relevante. Entonces, acá ha pasado lo mismo con los Reddit, nada más que, bueno, el price to sale, el price earning, fueron incorporados a los precios obviamente de manera mucho más paulatina. Esto fue inmediato porque hoy por hoy ya estamos en la era de los algoritmos de alta frecuencia. Entonces, como dice acá, perdieron todo su poder de influencia, ya que para este momento seguramente ya hay algoritmos de altas frecuencias conectados a la interfaz de Reddit que están leyendo lo que allí se escribe y las acciones que se citan. O sea, Reddit tiene una interfaz expuesta al público en general, donde uno, sin necesidad de acceder a la página de Reddit, puede estar atento a la información que allí se publica. Entonces, seguramente para este momento ya hay algoritmos que están conectados a la interfaz de Reddit que no lo estaban hace una semana. Por lo tanto, si allí se postea algo, se habla sobre cierta acción, ya los algoritmos obtienen esa información. Y como operan en niveles de milisegundos, obviamente son mucho más rápidos que aquellas personas que hace una semana querían
manipular acciones. Así que ellos ya están incorporados porque ya los algoritmos ya ahora los tienen en cuenta. Entonces, toda la información sobre acciones que surja desde allí será inmediatamente conocida por los algoritmos e incorporada en los precios. Entonces, actualmente carecen del poder que les brinda el desconocimiento que el mercado tenía de ellos hace apenas una semana y de la capacidad que tenían para mover el precio de las acciones. Así que creo yo que este tema de Wall Street Bet, de los Reddit, de estos usuarios, ya es un tema, digamos, terminado por parte del mercado. Ya el mercado los ha incorporado como un actor más, como alguien más que influye en los precios, y listo, ya no son capaces de mover los precios de las acciones. Entonces, vamos a hablar ahora de algo ya un poco más de fondo, que también es de coyuntura porque estuvo pasando durante esta semana, pero que esto sí ya afecta un poco más mirando 1 año, 2 años para adelante. Y lo que ha estado pasando durante esta semana es que el plan de alivio, ustedes saben que durante sus primeros 3 meses de gobierno, Joe Biden planea que se promulgue una ley de un paquete de alivio. En realidad es como dicen, COVID Relief Plan, o sea que es un paquete de alivio para la gente que está desempleada, para la población estadounidense en general y para las empresas. Y bueno, originalmente planeaba mandarle un cheque o un depósito bancario de $2.000 a prácticamente todos los estadounidenses. Después eso se bajó a 1.400. Esta semana ya vinieron los senadores republicanos con una oferta donde ya se bajaba mucho más el cheque, con una oferta con cambios importantes, pero lo que estamos viendo ya es que efectivamente el atasco legislativo que hay en Estados Unidos por lo empatado que está tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pero principalmente el Senado, donde se juega de verdad la batalla por promulgar cualquier ley, donde se va a jugar durante los próximos 2 años cualquier batalla por promulgar una ley. Vemos que está todo muy empatado hasta el punto de que los demócratas quisieron convertir esta ley en una reconciliación de presupuesto para evitar el filibuster. Yo ya lo he explicado en informes anteriores. Ustedes saben que en Estados Unidos existe la regla del filibuster, que se traduciría como el filibustero, que básicamente dice que como para votar una ley, vos necesitas, en Estados Unidos, son 100 senadores, necesitas 51 senadores. Pero para finalizar el debate de la ley y pasar a la votación, necesitas que 60 senadores estén de acuerdo con finalizar el debate. Por lo tanto, los republicanos que están en minoría, con tener 41 senadores que estén en contra de finalizar el debate en este caso, el paquete de alivio que envió Biden, bueno, van a hacer que esto quede eternamente ahí dando vueltas y que no se promulgue. Y ya sabemos que Biden necesita, por un tema de dar una señal sobre su gobierno, que esto se promulgue por lo menos durante los próximos 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya han introducido varios cambios, pero los demócratas quieren jugar una carta que es la reconciliación de presupuesto. O sea, existe una excepción para la regla del filibuster, donde se permitiría terminar el debate con 51 senadores y no con 60, que son lo que se llaman las reconciliaciones de presupuesto, que son partidas de gastos, de ingresos y de tope de deuda. O sea, cuando se discute en Estados Unidos, que se suele discutir elevarle el techo de deuda al Poder Ejecutivo para que pueda emitir bonos del Tesoro, ese tipo de leyes para que el Senado le autorice al Poder Ejecutivo para endeudarse más, básicamente, porque es para emitir más deuda, más bonos del Tesoro, esa ley se considera como una reconciliación de presupuesto y por lo tanto el filibuster ahí no aplica. O sea, con 51 senadores ya se vota, porque se considera que son como tanto los ingresos, los gastos y este tema del tope de deuda son como aspectos muy sensibles, son como temas demasiado delicados que no podrían, o sea, que no es conveniente que estén discutiéndose demasiado tiempo, porque justamente el techo de deuda, por ejemplo, puede provocar lo que ya ha provocado varias veces, que es el shutdown, el cierre directamente del gobierno de Estados Unidos porque no tiene dinero y no le han dejado emitir más bonos del Tesoro. Entonces, los senadores demócratas quieren tratar de pasar este paquete de alivio de Biden como una reconciliación de presupuesto para de esa manera puentear, digamos, o sea, saltear el filibuster y que no aplique para ese caso. Ahí tienen que tener en cuenta 2 cuestiones. Por un lado,
que esta cuestión de la reconciliación de presupuestos solo se puede usar una vez por año. Entonces, es como que, bueno, si la usan ahora, ya por el resto del año no la pueden usar. Y segundo, tienen que tener en cuenta lo que dice ahí abajo, que hay 2 senadores demócratas, en realidad hay más, pero principalmente son 2, que son Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema, que es de Arizona. Son 2 senadores demócratas centristas, podríamos decir, y no apoyan los aspectos más progresistas de esta ley, como la de subir, por ejemplo, el salario mínimo, que estaba planteado dentro de todo el paquete que estaba enviando Biden. Estaba planificada la suba del salario mínimo de $7 que está ahora a 15. Entonces, bueno, obviamente ellos ya se manifestaron en contra, así que esa parte prácticamente va a quedar afuera. También estaban en contra de la cantidad de dinero que van a gastar, o sea, quieren que se gaste menos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que además de Manchin, hay otros 5 senadores demócratas que el año que viene, cuando hay elecciones legislativas, enfrentan elecciones y pertenecen a estados pendulares. Así que es poco probable que vayan a tomar alguna posición extremista en leyes que sean muy polémicas durante los próximos 2 años, ya que tienen incentivos fuertes para ser moderados, porque dentro de 2 años tienen que enfrentar una campaña electoral para ver si son reelegidos. Entonces, acá hay cosas bastante interesantes que nos demuestran una vez más el atasco legislativo que Estados Unidos va a sufrir, y el gobierno de Biden va a sufrir durante los próximos 2 años o incluso durante todo su mandato. Porque incluso si yo me meto, por ejemplo, a Google y googleo Joe Manchin y me voy a la parte de noticias, vamos a ver que todas las noticias apuntan en esta dirección. O sea, dice que las organizaciones de grassroots organizers vendría a ser como en Argentina serían las organizaciones sociales, las organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, ese tipo de organizaciones. Dice que tienen la esperanza de mover a Manchin a una dirección más populista. Entonces dice, bueno, que el senador de West Virginia, bueno, los movimientos esperan empujarlo a la izquierda. Después acá, por ejemplo, dice que Joe Manchin respalda el plan de alivio de Biden, pero inmediatamente abajo dice que el demócrata centrista ha levantado preocupaciones acerca del aumento del salario mínimo que está metido dentro del paquete de Biden, y además obviamente los cheques de estímulo. Después otra de USA Today dice de Kamala Harris y Joe Manchin, dust up es como la polvareda. O sea, ¿qué fue lo que pasó acá? Que Kamala Harris fue a West Virginia, el estado del cual es senador Manchin, y empezó a como hacer un poco de propaganda a favor del paquete de alivio enviado por Biden. Y Manchin, o sea, teniendo en cuenta que son los 2 demócratas, Manchin lo vio como un avasallamiento sobre lo que le corresponde a él. O sea, él obviamente se enojó con Kamala Harris y dijo que no correspondía que la vicepresidenta vaya a hacer campaña porque le correspondía a él como senador. Así que, bueno, tuvieron obviamente algún tipo de discusión. Que bueno, justamente dice que obviamente que Manchin se enojó con Kamala Harris porque saben, obviamente, dentro del ala demócrata, que es el senador más centrista de todos, y que por lo tanto hoy con el Senado empatado tiene muchísimo poder. Tal es así que vamos a ver abajo, por ejemplo acá en New Republic, que dice Joe Manchin, el rey del Senado. Después CNN diciendo el realismo de Joe Manchin es exactamente lo que este país necesita. Y así, bueno, el Senado de Estados Unidos aprueba un paso clave para permitir que los demócratas aprueben el plan de estímulo, y dice una de las enmiendas, una enmienda es una corrección que se le hace a un proyecto de ley más importante, provino de un grupo bipartidista de senadores encabezado por el senador demócrata Joe Manchin. Bueno, y así, si googlean Joe Manchin van a ver que obviamente, o sea, todas las noticias que están rodeándolo a él van por ese lado. Acá, por ejemplo, el Washington Post le dice, el Washington Post, que es muy demócrata, le dice, please, Joe Manchin, por favor, Joe Manchin, use su poder para el bien. Dicen, bueno, como que saben que Joe Manchin
es justamente un senador que hoy por hoy tiene muchísimo poder por ser justamente el más centrista de todos los senadores demócratas en un Senado que está empatado. O sea que incluso en el caso de que logren hacer pasar el paquete de alivio de Biden como una reconciliación de presupuesto, incluso en ese caso podría pasar que no se apruebe, porque Joe Manchin o esta otra senadora Kyrsten Sinema podrían decir, bueno, que no están de acuerdo con los cambios. Entonces, acá lo importante, la conclusión que más me interesa es pensar lo siguiente. Si no logran ponerse de acuerdo en una ley que todos los legisladores, no importa del partido que sean, todos los legisladores afirman que será buena para la gente, porque es un paquete de estímulos que va a aumentar los seguros de desempleo, que le va a dar un cheque a las personas, que va a ayudar a las empresas. O sea, no logran ponerse de acuerdo en esta ley donde todos saben que es una ley que es buena para la gente. Menos aún lo harán cuando el gobierno quiera promulgar leyes ideológicamente más polémicas, como por ejemplo aumentos de impuestos o regulaciones a empresas, en el caso de Biden, a empresas tecnológicas. Entonces, esto es lo que más importa. O sea, y esto para nosotros como inversores, es muy, muy, muy bueno. O sea, con este panorama de estancamiento legislativo, el gobierno de Biden hará muy poco en materia de leyes por al menos 2 años. Entonces, y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué me importa a mí? O sea, ¿en qué me beneficia a mí como inversor que haya estancamiento legislativo en Estados Unidos, que el gobierno de Biden pueda sacar muy pocas leyes importantes, capaz que ninguna ley importante durante los primeros 2 años de gobierno? Bueno, lo que importa es justamente esto, que cuando la promulgación de una ley genera ganadores y perdedores, ese es un mal driver para las acciones, porque la incertidumbre política es muy difícil de descontar en los precios antes de que la ley se haga efectiva, y por lo tanto genera volatilidad en los precios y hasta podría, en el peor de los casos, ser motivo de algún tipo de corrección bajista de un 10 menos 15 en el mercado. Incluso cuando hay sectores que se benefician de la promulgación de una ley, a nivel general el mercado lo recibe, no lo recibe de buena manera, una legislación que cambia las reglas de juego para las empresas, beneficiando a una y perjudicando a otras, porque modifica los incentivos de inversión. O sea, si en algún momento promulgan una ley, por ejemplo, que beneficia a las empresas del sector de la salud, pero perjudica a las empresas tecnológicas o a las empresas, no sé, del sector financiero, bueno, por más que haya ganadores, como pueden ser las empresas del sector de la salud, el mercado en general no lo va a tomar a bien, porque lo toma como un cambio en las reglas de juego, una incertidumbre que el gobierno está introduciendo y que además, por supuesto, en algún momento la puede volver para atrás, puede hacer un cambio diferente. Entonces eso genera incertidumbre y eso modifica los incentivos de inversión. Muy poca legislación saliendo del Congreso es sinónimo de menos probabilidad de cambios fuertes en el entorno de negocio. Y previsibilidad a futuro por al menos 2 años baja la probabilidad de cambio en las reglas de juego y por lo tanto incentiva a los empresarios y a los inversores a invertir. O sea, si yo sé que dentro de los próximos 2 años, yo, empresario pyme o empresario de una gran empresa o incluso inversor, sé que durante los próximos 2 años la probabilidad de que el gobierno me cambie las reglas de juego, por ejemplo, subiéndome algún impuesto, por ejemplo, poniéndome algún tipo de regulación que me haga el proyecto más largo, sé que la ausencia de este tipo de cambios en las reglas de juegos a mí me es favorable. Entonces, si yo tengo que invertir, voy a aprovechar para hacerlo ahora. Y eso obviamente beneficia los resultados futuros de las empresas. Y a mí como inversor me beneficia porque las ganancias por acción van a aumentar, tal vez no este año, pero sí a futuro. Y como las acciones se mueven descontando 2 años a futuro, ya van a empezar a subir desde ahora. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un proyecto de inversión que va a durar 3 años. El retorno sobre la inversión, el retorno sobre el capital va a ser del 12% y el costo promedio ponderado del capital es del 10%. Vamos a suponer que lo financio un poco con deuda, un poco con ganancias que he retenido, con equity. Entonces digo, bueno, tengo un costo de capital del 10%. Tengo un retorno sobre la inversión, un retorno sobre el capital del 12%. Por lo tanto, este proyecto genera valor para el accionista, porque el retorno que me da es mayor a el costo promedio ponderado del capital.
Entonces, obviamente, son 3 años. Vamos a suponer que tengo que construir algún tipo de instalación, que tengo que conseguir insumos, que tengo que contratar personal, etcétera, etcétera. Es un proyecto de 3 años. En el medio, vamos a suponer que ocurre alguna legislación, un cambio en las reglas de juego, algún aumento de impuestos, alguna regulación, algo que me cambie las reglas de juego, alguna ley que haya promulgado el gobierno, y vamos a suponer entonces que ahora, o sea, que fue durante el transcurso de ese proyecto de inversión, mientras ese proyecto de inversión estaba en curso, de repente surge una ley, surge alguna nueva regulación, eso me cambia algún tipo de regla de juego, me agrega algún requerimiento, me hace aumentar algún impuesto, me agrega impuestos adicionales, y a partir de ahora, entonces el proyecto se me alarga un año más, porque vamos a suponer que hubo algún tipo de regulación nueva que tengo que cumplir, y eso me extiende el proyecto un año más, pero que encima me aumentaron algún impuesto, algún tipo de gasto adicional, y ahora cuando hago todos los cálculos, el proyecto me va a rendir un 9%. Bueno, acabo de destruir valor para el accionista. O sea, un proyecto de inversión dentro de mi empresa, vamos a suponer, un producto nuevo que quiero sacar, un servicio nuevo, una expansión de alguna fábrica, cualquier cosa. Lo estoy llevando adelante, yo calculo todo, veo que va a generar valor para el accionista, de repente me cambia la legislación, me cambian las reglas de juego, y no solo me lo extiende en el tiempo, sino que además el retorno que yo tenía esperado ahora me baja y es menor al costo ponderado del capital. En este momento pasé de crear valor para el accionista a destruir valor para el accionista. Entonces, en países como el nuestro, donde cambian constantemente las reglas de juego, donde hay nueva legislación que me cambia el entorno de inversión, el entorno empresarial, pasan este tipo de cosas, que no hay tantos incentivos para invertir. En Estados Unidos, por ejemplo, también, pero por supuesto pasa a mucha menor escala. Entonces, saber que tengo al Congreso de Estados Unidos absolutamente empatado, que incluso en aquellos casos donde quieran saltearme la regla del filibuster, van a tener problemas porque dentro de los propios demócratas hay senadores como Joe Manchin, que son centristas, y tengo otros senadores que también van a ir a buscar la reelección durante el año que viene, que van a tratar de ser muy moderados. Entonces eso, a mí como inversor y a mí y a las personas que son como empresarios, es muy positivo, porque se van a alargar a invertir, tienen previsibilidad por lo menos por 2 años, tal vez incluso por los próximos 4 años. Entonces eso es muy positivo para la inversión, y si es muy positivo para la inversión, es positivo para el crecimiento de la empresa, para el crecimiento de los ingresos y para el crecimiento de las ganancias por acción. Y si crecen las ganancias por acción, crece el valor de la acción en el mercado, y por lo tanto yo como inversionista, como accionista de la empresa, me veo beneficiado. Ese es el entorno que nos está planteando el Congreso de Estados Unidos para los próximos 2 años, con apenas semanas de iniciado el gobierno, el mandato de Joe Biden. Así que es un excelente momento para estar invertido en acciones de Estados Unidos en este momento, en este mercado alcista. Entonces, pregunta importantísima, por supuesto, al estar dentro de un mercado alcista, es el mapa de ruta. Este sería nuestro mapa de ruta. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Dónde estamos posicionados en este momento? Estamos acá. Básicamente estamos en la etapa de optimismo. Ustedes saben que John Templeton decía, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. ¿Dónde estamos en este momento? En optimismo. ¿Por qué? Porque el mercado bajista que hubo en 2020 no se comportó como un mercado bajista suele comportarse, con una duración de 1 año y medio, sino que se comportó como una fuerte corrección de mercado. Entonces, en este momento nos encontramos en un momento de optimismo que no debería ser así por el momento en el que nos encontraríamos. O sea, si esto es el inicio de un mercado alcista que inició hace menos de 1 año, no debería haber optimismo en el mercado. Y hay bastante optimismo en el mercado, lo cual hace llamar la atención sobre el momento en el que estamos. Entonces, no estamos en el inicio de un mercado alcista, estamos en la etapa madura del mercado alcista que inició en 2009, que es básicamente lo que pongo acá. O sea, este no es el primer año del mercado alcista iniciado el 23 de marzo de 2020. Este es el 11º año del mercado alcista iniciado el 9 de marzo de 2009. O sea, la baja que vimos
del coronavirus el año pasado, 34% de baja motivado por el coronavirus. Sí, efectivamente, fue más del 20% y fue motivado por una causa que afectaba los fundamentos de la empresa. Con esas dos características, podemos decir que fue un mercado bajista, pero por todo lo demás no se comportó como un mercado bajista, y de hecho lo que ocurrió después, durante todo el resto del 2020, nos confirma que así fue. Entonces, ¿por qué es importante saber en qué etapa del mercado alcista estamos? Porque en las etapas iniciales de los mercados alcistas, el sentimiento inversor es pánico, pesimismo o, en el mejor de los casos, escepticismo. Las acciones pertenecientes a sectores de valor, o sea, el financiero, energía, industrial, materiales, consumo básico, son los que obtienen los mejores rendimientos, y hay poca actividad de las IPOs de empresas importantes porque, bueno, en un ambiente de pesimismo y escepticismo no es un buen contexto para salir a la bolsa a buscar capital. En cambio, en las etapas finales de los mercados alcistas, el sentimiento inversor es optimista o, en los casos más extremos, eufóricos. Las acciones pertenecientes a sectores en crecimiento, o sea, sector de tecnologías de la información, comunicaciones, salud y consumo discrecional, son las que obtienen los mejores rendimientos en esa etapa de los mercados alcistas, y hay mucha actividad de IPO de empresas importantes debido a que hay un contexto de optimismo y euforia en los casos más extremos, pero en este contexto de finales de mercados alcistas pasa esto. Bueno, eso lo podemos ver. Primero que nada podemos ver el 2020. El Standard & Poor's está en negro y los índices sectoriales son todos los otros colores. Vemos que esto es 2020 de punta a punta. El sector que tuvo la performance, el rendimiento más alto, es el tecnológico, seguido por consumo discreto y comunicación, servicio de comunicación. Después se cruza el sector de materiales debido a que el oro subió bastante. Y ahí tenemos el Standard & Poor's con un 14,4, más o menos un 15% de suba. Y después viene el sector de la salud. O sea, vemos que de los sectores que mencioné recién, de los sectores que dije, tecnología de la información, comunicaciones, salud y consumo discreto, 3 de ellos performaron más que el Standard & Poor's durante el año pasado. Fueron 3 de los principales sectores. Los 3 principales sectores que performaron más el año pasado fueron justamente los que se caracterizan por tener los mejores rendimientos durante los finales de mercados alcistas y no durante los inicios de mercados alcistas. Porque en los inicios está el financiero, la energía, la industria, los materiales y el consumo básico. Más aún, si miro de FactSet, que es uno de los mejores sitios de información de los mercados, la actividad que ha habido en los IPOs durante los últimos años, veo que esto era la actividad de los IPO durante el inicio de este mercado alcista en 2009, luego de la crisis subprime. Fíjese la poquísima actividad que había. Fue teniendo algunas olas de suba y de baja, y fíjense lo que fue la actividad de las IPOs durante 2020. Esto es típico de finales de mercados alcistas, o sea, mucha actividad de IPOs. Entonces, basado en eso, la sugerencia, por supuesto, como ya lo hemos visto, es portfolio 2021, 65% o más de la ponderación del portafolio en sectores de tecnología de la información, servicio de comunicación y consumo discreto, y el resto, un 35% o menos, en estos sectores: financiero, materiales, industria, cuidado de la salud. Yo focalizaría más que nada en cuidado de la salud, sobre todo porque la industria de equipamiento, dentro del sector de la salud, la industria de equipamiento me parece muy buena, que tiene muchas ventajas competitivas, y a diferencia de las farmacéuticas, tiene empresas que son bastante más dinámicas. Y la buena noticia es que acá en Argentina tenemos 2 CDRs de empresas de equipamiento para la salud, que son ambas bastante interesantes, sobre todo una de ellas, que es Abbott Labs, que está bastante interesante. Así que, en definitiva, mis conclusiones serían: por el momento, el sentimiento inversor se mantiene racional, lo cual quiere decir que, aunque hay optimismo en el mercado, no hay euforia. Eso es buenísimo. Estamos en un contexto excelente para estar invertidos en acciones de Estados Unidos. Y si seguimos a este ritmo, la verdad que como venimos hasta ahora, sobre todo cuando todavía no tenemos inmunidad de rebaño en los países más importantes del mundo, cuando todavía se está iniciando la vacunación en muchos países, posiblemente no veamos euforia hasta 2022.
teniendo en cuenta que las etapas finales de los mercados alcistas se caracterizan por mostrar excelentes rendimientos en las acciones, gracias a que los inversores optimistas están dispuestos a pagar más por las ganancias futuras de las empresas. Entonces es muy importante no estar afuera del mercado durante toda esta etapa para así poder capturar en nuestros portafolios los excelentes rendimientos que brindan estas últimas etapas de los mercados alcistas, que son justamente cuando el sentimiento de los inversores se pone más optimista y hace que los precios de las acciones suban más, sobre todo de estas acciones de estos 4 sectores que mencioné. Y entonces ya habrá tiempo para pensar en tomar ganancias cuando lleguemos a la etapa de euforia, pero como todo parece indicar que no va a ser durante 2021, que no vamos a llegar a la euforia durante 2021, podemos decir que este año tiene dadas condiciones más que suficientes como para ser un año excelente para aquellos inversores que tengan su portafolio invertido en empresas de sectores en crecimiento. O sea, si miramos el mercado alcista que terminó con las .com, vemos que la euforia duró durante todo 1999. O sea, no es que cuando viene la euforia en el mercado, que uno se da cuenta que el mercado está eufórico, que todo sube, que vienen las empresas con balances malos y suben igual. O sea, cuando uno se da cuenta de eso, no es que de un día para el otro se termina la euforia. En el caso de las burbujas de las .com, la euforia duró un año, casi un año y medio, porque duró todo 1999 hasta marzo del año 2000. Entonces, ahora ni siquiera estamos ahí. O sea, estamos en una etapa muy optimista del mercado, donde cosas que antes se veían como algo negativo ahora se ven como positivo, pero aún así, por ejemplo, Apple vino con un buen balance y el mercado lo tomó a mal y bajó. Facebook vino con un buen balance y el mercado lo tomó a mal y bajó, y eso no pasa en los momentos en los que hay euforia. Entonces ahora estamos en un contexto de optimismo, el mercado está optimista sobre lo que va a pasar en la economía mundial, sobre cómo se va a lograr inmunidad de rebaño en los principales países del mundo y vamos a tener un regreso a la normalidad. Pero todavía no está eufórico, todavía el mercado no está eufórico, posiblemente en 2022, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 2021 aparenta ser un año positivo para las acciones, con muchos drivers positivos, sin necesariamente llegar a la euforia. Así que es muy costoso en estos contextos, el costo de oportunidad de estar fuera de un mercado alcista, en el momento en que el mercado está optimista y posiblemente llegando a la euforia dentro de un año, es muy costoso en términos de oportunidad, en términos de lo que uno puede perder en rendimientos para su portafolio. Entonces, si uno se diversifica bien, si uno compra empresas de buena calidad, como las que hemos mencionado, y sobre todo las empresas de estos 3 sectores principalmente, uno puede aprovechar, asumiendo un riesgo moderado, todo lo bueno que este año parece que va a dar y que incluso ya está dando para las acciones de Estados Unidos. Así que bueno, yo me despido. Hoy obviamente no hay mucho para hablar sobre Argentina, sobre las acciones argentinas, así que me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.